La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es Sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Comunicar la filosofía con otros ambientes y con otras esferas de la realidad. Quizás por ahí nosotros en filosofía estamos saliendo de esa poltrona, ¿no? de esa cápsula en la cual nosotros vemos a los filósofos fuera de las pulsiones de la historia, ¿no? de la historia de ese filósofo y de nuestra propia historia. Yo creo que esa es una barrera que la filosofía ya está rompiendo hace un tiempo. Luego del postestructuralismo y la filosofía analítica, que ha refugiado a la filosofía en el lenguaje y la sacó de las funciones de la historia, ¿no? Donde Hegel nos había enseñado a pensar la historia. Entonces, desde esa situación, he sido invitado a muchos congresos de filosofía nacionales e internacionales. Cada capítulo de este libro es un artículo de esos congresos, ¿sí? Entonces, este libro se llama Crítica de la razón crítica, historia y metapolítica del progresismo. El primer filósofo con el que yo me he formado seriamente es Kierkegaard. Por eso yo utilizo seudónimos a la hora de escribir mis obras. Todas mis obras tienen seudónimos como una estrategia literaria para poder abordar desde una perspectiva una temática en específico. En este caso, el seudónimo de este libro es Clímaco, ¿no? En clara alusión al hombre ético de Kierkegaard. Yo he preparado un tema que es cómo abordar a Marx desde una fenomenología de la religión en relación con las religiones del Próximo Oriente Antiguo. ¿En qué sentido? En que las categorías que utiliza Marx son categorías que están muy emparentadas con una tradición categorial y conceptual que tiene que ver con la fenomenología de la religión y en particular con las religiones del Próximo Oriente Antiguo. Nosotros sabemos, antropológicamente, que tenemos como dos grandes tradiciones culturales en Occidente, que son la tradición indoeuropea y la tradición semita. Usted, profesor, sabrá de esas dos tradiciones. Y sabrá que, bueno, que de alguna u otra manera, a través de un análisis un tanto dialéctico, comparativo, se pueden establecer ciertas homologías y semejanzas que pueden articular unos ciertos principios que hacen alusión a una Weltanschauung, a una cosmovisión semita y a una cosmovisión indoeuropea. Claramente esta articulación podría parecer un tanto arbitraria en cuanto que se sectoriza y se categoriza a fin de hacer inteligible la conceptualización y muchas veces se pierden de vista ciertos paralelos y ambigüedades que son propias de las culturas, ¿no? Es decir, se la sustancializa la cultura para poder pensarla y es un poco la violencia que ejerce el filósofo a la hora de categorizar, ¿no? Entonces les pido esa licencia de permitirme hacer ese trabajo de homologación platónica, si se quiere. Entonces, bueno, voy a caracterizar las sociedades indoeuropeas, en particular son sociedades que vienen del norte del Kurdistán, yendo para las estepas de Asia Central, en particular los hititas, son como el paradigma, digamos, de las civilizaciones indoeuropeas. De hecho, hay filósofos que van de la mano de sostener que la filosofía griega viene de los hititas.
¿no? Esta es una línea que va por ahí. Los persas también tienen esa cosmovisión. Es decir, no es tanto un análisis de raza, sino más bien de cosmovisión, ¿no? de influencias culturales. Los hititas, los persas, obviamente los exponentes más grandes de la tradición indoeuropea son los griegos, en particular, si se puede hablar así de los griegos, con toda la violencia que eso ejerce, ¿no? A la hora de pensar en un pueblo tan ambiguo y tan marítimamente abierto a miles de influencias como es el pueblo dórico, jónico, helénico, etcétera, etcétera, cretense. Pero la tradición indoeuropea tiene como característica lo que un antropólogo que se llama Edward James, en un libro que se llama Los dioses del mundo antiguo, editorial Guadamarra, Madrid, él desarrolla la categoría de los dioses del cielo y los dioses de la tierra. En realidad, la categoría cielo, para los de la antigüedad del Próximo Oriente, tiene que ver con el poder y con el gobierno. Y eso va a estar muy marcado después también en las Sagradas Escrituras. Los cielos, el poder, el gobierno, la autoridad, el imperio, ¿no? Dios gobierna en los cielos, ¿no? Los cielos son como esa categoría del trono. Y en general, las sociedades indoeuropeas son sociedades patriarcales, en el sentido de que asocian el poder con el gobierno y con la fuerza, digamos, ¿no? No por nada la palabra virtud hace alusión un poco a lo viril, ¿no? A esas categorías un poco tanto varoniles de la ética. En cambio, las sociedades semíticas son sociedades más femeninas, en el sentido de que están más ligadas a la solidaridad, a la misericordia, a lo que Nietzsche llamaría los valores blandos de la vida, ¿no? En particular, ¿por qué? Porque los semitas son pastores del desierto que deambulan por el desierto y que necesitan de la solidaridad y de la hospitalidad en general. Entonces, metapolíticamente, las sociedades indoeuropeas son inhóspitas, es decir, consideran al extranjero como un bárbaro. Bueno, es imposible no hacer alusión al prólogo de Sartre, a los condenados de la tierra de Fanon, cuando Sartre dice que se llaman bárbaros porque no pueden pronunciar Partenón. Y tiene que ver con eso, con que los griegos escuchaban una serie de alaridos a la hora de escuchar hablar a los extranjeros, sobre todo a los persas y a los babilonios. Entonces ellos escuchaban que decían algo así como bara, 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 bara. Entonces decían, estos son los bara, bara, bara. ¿No? Entonces son los bárbaros, ¿no? No pueden pronunciar Partenón. Ciertamente entonces, metapolíticamente, el indoeuropeo considera al extramuros, al que vive o viene de otra ciudad, como un invasor, como una amenaza, como alguien que está como infradotado de la cualidad esencial de la esencia humana, digamos así. En cambio, el semita es un hóspito, es decir, alguien que es hospitalario, que trata de cobijar al extranjero y de hacerlo parte de su propia civilización, digamos, ¿no? De hecho, hay una categoría fundamental en la ética semita, que es la categoría de la alteridad, que luego va a desarrollar muy bien Ismail Levinas, Martin Buber y tantos otros filósofos de tradición semítica muy, muy importantes y que yo admiro mucho, ¿no? Porque hay una triada que surge del código de Urukagina, que es el primer rey sumerio, que desarrolla un código ético, moral, jurídico, en el 3200 a.C. Pero el código más completo al que tenemos acceso nosotros es el código de Hammurabi. En la ley 214 del código de Hammurabi, Hammurabi dice: Marduk me ha escogido para hacer justicia con el pobre, con el huérfano, con la viuda y con el extranjero. Bueno, metapolíticamente nosotros articulamos esas cuatro categorías que van a estar presentes en toda la tradición semítica, casi en ese orden, y que aparecen en todos los textos semíticos de la antigüedad, porque
El huérfano es el hijo del otro. La viuda es la mujer del otro. El pobre es el hambre del otro. Y el extranjero es el que viene de otro país. En virtud de esa alteridad que implica, ¿no?, esa responsabilidad frente a lo otro, frente al extraño, frente al que parecería ser un invasor, un alienígena, es decir, alguien que viene de otra dimensión, es que se recupera esa tradición ética de la hospitalidad propia del semita. Pero esa hospitalidad es, más que nada, está dentro del marco de una ética, no sé si podría llamarla, no piensen en Max Scheler, ¿no?, pero es una ética material de la vida. ¿Sí? Material no en el sentido del objeto material, el objeto formal, sino en términos de la materialidad concreta de la vida, ¿no? La escuela de Frankfurt, por ahí, ¿no? La primera camada de la escuela de Frankfurt, ¿no?, donde la materialidad de la vida siempre fue muy importante, hasta que, bueno, se convirtieron en neocantianos algunos de la escuela de Frankfurt, ¿no? No sé por qué, pero bueno, uno escucha de la cortina y dice, bueno. Pero tiene que ver con eso, ¿no?, con recoger la materialidad de la vida, y ahí entramos de lleno a lo que es una antropología filosófica semita, ¿no? Entonces, se pregunta el cultural semita, ¿qué es el hombre? Carne y sangre. Se define al hombre por su materialidad, por su corporalidad. Esto va a estar presente en todas las tradiciones semíticas. El hombre es carne, el hombre es sangre, el hombre está marcado por esa cualidad que es la circulación de la sangre, ¿no? Para el semita el tema de la circulación y de la sangre tiene que ver mucho con la vida. De hecho, los judíos no pueden comer sangre, no pueden tomar sangre porque la sangre es la vida, ¿no? Entonces, comida kosher es comida sin sangre, digamos. La sangre es la vida, ¿no? Y eso va a estar presente también en el cristianismo, ¿no? La Eucaristía, ¿no? Carne y sangre son, digamos, la esencia del cristianismo. Claramente esta concepción material de la vida es una concepción que nosotros podemos llamar desde alguna perspectiva monista, en cuanto que el hombre es solo materialidad, que es una tradición un tanto primitiva de la tradición semítica, y luego, cuando se va incorporando una relación de los hebreos, los ibrín, los heber, los que cruzan el río Éufrates, con los cananeos, que ya han tenido una influencia del lineal A y de los persas y los hititas, van a desarrollar un integralismo filosófico. Nosotros sabemos que en la antropología filosófica tenemos el monismo, el hombre es solo materia, el dualismo, el hombre es materia y espíritu, pero en conflicto, y el integralismo filosófico, que sostiene que el hombre es cuerpo y alma, pero en una unidad sustancial, en una integridad sustancial. Claramente los pueblos semitas van a vérselas con estas dos tradiciones, o el monismo o el integralismo. El integralismo es propio de una tradición semítica particular, que es la hebrea, donde el hombre es la unidad, no hablan de sustancia ellos, pero sí una unidad orgánica entre el polvo, del polvo vienes, el polvo volverás, y del Espíritu de Dios, Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. Nosotros somos seres espirituales porque nuestro espíritu viene de Dios y vuelve a Dios, y nuestro cuerpo viene del polvo y vuelve al polvo. Entonces, Nefesh es la unidad entre Basar, el cuerpo, y Ruach, el espíritu. Entonces, Nefesh, ¿no? El hombre es un alma viviente, ¿no? En ese sentido, ese integralismo o ese monismo antropológico genera una ética material. Esa ética material es un compromiso con el hambre, con el frío, con todo aquello que afecta a la corporalidad de la vida. Entonces, todos los semitas van a decir, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque tuve frío y me abrigaste. Esa es la tradición donde es importante cuidar al hombre en su integridad. Y cuidar al hombre en su integridad es cuidar la vida material del hombre, su corporalidad también como fundamento de una ética. Entonces de ahí surge un principio. Mi hambre es una cuestión material. El hambre de mi prójimo es mi cuestión espiritual. La cuestión espiritual mía es que mi prójimo no puede tener hambre, no puede estar inhospitado.
no puede estar desolado, no puede estar desamparado. El compromiso espiritual del semita es cuidar el cuerpo del otro. Entonces es una ética hecho intersubjetivo. Ese es romper con la estructura egoica de la ética, ¿no? Esa idea de la autorreferencialidad de la ética como principio del conato o como principio del espacio vital, que tiene como fundamento en Nietzsche la conservación, ¿no? Vieron que Nietzsche, la voluntad de poder, tiene dos principios, la conservación y el aumento. Y la conservación es, para mí, el conato de Spinoza. O sea, ¿cómo van a entender la conservación en la voluntad de poder de Nietzsche? Leyendo a Spinoza, leyendo el conato de Spinoza. Pero bueno, ese es para otro tema. Entonces, si el hombre es materia y el hombre es cuerpo, ¿qué tengo que hacer yo con el cuerpo del otro? Darle de comer, darle de beber y abrigarlo. En cambio, y es la pregunta que siempre les hago, ¿en qué texto Platón dice que hay que darle de comer a los pobres? ¿En qué libro Platón dice que hay que abrigar al desnudo? O darle una barca al peregrino, ¿no? Maat es el dios de la justicia en Egipto, ¿no? Que tiene un representante que es Osiris, que es la balanza de la justicia, ¿no? Osiris es la expresión divina de Ta. Ta es el dios egipcio por excelencia, ¿no? Por eso Egipta son los adoradores de Ta, que hablan en Copta, es decir, los que hablan con Ta. Entonces ellos van a desarrollar una ética semita, los egipcios, porque el libro de los muertos recupera todas las proezas de la vida para que cuando aparezca Maat te pregunta ¿qué has hecho para merecer la vida eterna? Y responde el candidato a la vida eterna, ¿no es cierto?, que el psicopompo lo está esperando, responde y dice: le he dado de beber al sediento, de comer al hambriento, un abrigo al desnudo y una barca al peregrino. Cuando el candidato a la vida eterna responde así en su libro de los muertos, que es el libro de la vida, ¿no? En la Biblia aparece el libro de la vida, es el libro de las obras de los hombres, adquiere la vida eterna a partir de ese compromiso ético con el otro. Pero en Platón no existe ese compromiso. En los griegos no está el compromiso con el cuerpo del otro, porque el hombre habita accidentalmente en el cuerpo. Entonces yo siempre a mis alumnos les pongo, les escribo yo, vacío, cuerpo. ¿Con qué palabra unirían yo y cuerpo? ¿Con la palabra tengo o con la palabra soy? Es un ejercicio muy bueno para la antropología filosófica. ¿Yo soy cuerpo o yo tengo cuerpo? Todos mis alumnos siempre responden yo tengo cuerpo. Todos son dualistas, son cartesianos. Es como que es una inclinación natural del occidental responder que tenemos cuerpo, ¿no? Pero lo cierto es que la tradición indoeuropea es una tradición dualista. Surge del zoroastrismo persa, de la tradición mazdeísta, de la tradición hitita, de la tradición de ciertos sacerdotes del templo de Kadesh, ¿no? Y en alusión a eso, la tradición indoeuropea es dualista y la tradición semita es unitaria, es monista o integralista. Ahora, si el hombre es la dualidad, donde somos alma y estamos en un cuerpo, o habitamos accidentalmente un cuerpo, o hemos caído en un cuerpo, o estamos presos en un cuerpo, entonces nuestro compromiso ético no es con el cuerpo del otro, ni con nuestro cuerpo, sino la ascesis. Liberarse de las pulsiones del cuerpo, de las tensiones existenciales del cuerpo, en función de trascender a una esfera supramaterial o espiritual que nos retorne a ese mundo suprasensible del cual el demiurgo nos ha traído. En virtud de eso son éticas desmaterializadas, son éticas espiritualistas, ¿no? Entonces, claramente para Platón la ética tiene que ver con todo aquello que al hombre lo eleva, lo hace trascender de la materialidad de la vida, ¿no? En pos de un objetivo claro de los indoeuropeos, que es la contemplación. Son éticas de la contemplación. Entonces vos tenés por una ética práctica, que es la semita, donde vos sos espiritual cuando le das de comer al pobre, y la otra es la ética contemplativa, donde de alguna manera haces una epogea de todas esas realidades un tanto carnales de la vida, en pos de una espiritualización de la vida, ¿no? Esta lectura es metadiscursiva y claramente tiene
muchos reparos en términos de que toda regla tiene una excepción y siempre hay un texto que puede ir en contra de una homologación tal como una lectura metapolítica de los textos, ¿no? La lectura metapolítica es decir, miren muchachos, el 90% de los textos van por acá, así que guárdense el 1% para los especialistas que leen Ionescu en una biblioteca, ¿no? de la universidad. Claramente hablamos de esas reglas generales de una lectura cosmovisiva de la filosofía, ¿no? O, como dice mi maestro Alberto Vuela, una lectura metapolítica de la filosofía. Entonces tenemos así, la antropología semita es material, la antropología indoeuropea es dual. La ética semita es material, hospedar al otro, darle de comer al otro, abrigar el cuerpo del otro, y la ética indoeuropea es ascética. Entonces, ¿qué pasa en el ultramundo? Si el semita dice que el hombre es cuerpo, ¿qué tiene que hacer con el cuerpo? ¿Momificarlo y conservarlo y enterrarlo o lo tiene que quemar en el barquero? Y lo tiene que conservar el cuerpo, porque el hombre es cuerpo. En cambio, los indoeuropeos que dicen que el hombre es espíritu encarnado, ¿qué tienen que hacer con el cuerpo del hombre? Lo tienen que quemar en el barquero. Porque si yo lo quemo al hombre en el barquero, ese cuerpo se convierte en el humo que vuelve al cielo. Son los dioses del cielo. Los dioses del cielo son los dioses del espíritu. Los dioses del espíritu son los dioses del poder. En Canaán, por una fuerte relación con los hititas, el dios del cielo más importante se llamaba Yah. Si ustedes después quieren articular que los hebreos tuvieron contacto con los cananeos y de ahí vino Yahvé, pueden hacerlo tranquilamente porque es una opción dentro de la historia de las religiones, ¿no? En cambio, los dioses de la tierra son en su mayoría femeninas: Inanna, Ishtar, Ningursag, son diosas femeninas que tienen que ver con la fertilidad. Son las diosas del Nilo, del Éufrates, del Tigris, son las diosas que generan la fecundidad. Y es muy interesante eso porque las diosas de la tierra van a devenir en la diosa Fisis. Y la diosa Fisis va a ser el preámbulo de la conceptualización metafísica de un género literario en la filosofía antigua que es el perififios, ¿no? Aquellos filósofos que hablaron de la cuestión de la Fisis, ¿no? Claramente, filológicamente, fío tiene parentesco con ser, ¿no? Porque el pretérito perfecto del verbo ser en español, ¿cuál es? Fui. Y fui no viene del ese, ¿no? Ni del usa, sino del fío, ¿no? Fío como ser, fío como brotar. Fisis es lo que brota y permanece. Ese brotar de la tierra, a mi entender, todo el mundo siempre critica natura como una correcta traducción de fisis. Para mí es la más correcta, la traducción de fisis como natura, porque natura hace alusión a natur, que es nacimiento, natividad, nacimiento, ¿no? Brotar, nacer, aparecer. Me parece que recoge mucho natura de fisis, aunque claramente todo traductor es un traidor, y es inevitable perder la carga semántica de una palabra de una lengua a otra lengua. Pero es interesante notar cómo la filosofía perificios tiene una reminiscencia de las diosas de la tierra. Esa es una investigación que está abierta para ser realizada, ¿no? Todavía se está investigando por esa línea, porque claramente las reminiscencias orientales del origen de la filosofía occidental es algo que ya no es una novedad de ninguna manera. Entonces ya tenemos la ética, la antropología y la cosmovisión semita y la indoeuropea. Ahora, yo les quería hablar de Marx y no les hablé de Marx, ¿no? ¿Por qué? Porque Marx, ahora yo les tengo que preguntar lo siguiente, dentro de este esquema, ¿no? Que es la antropología, la ética y la cosmovisión, o el ultramundo si se quiere, ¿Marx es un indoeuropeo o es un semita? Semita. Es un semita desde todo punto de vista. El primero es el hijo de una tradición rabínica que tiene 400 años. De hecho, Marx tiene un apellido que es Mordecai Leví, es judío, Marx, y es judío de una descendencia de tradición de rabinos judíos, estudiosos de la Torá, talmúdicos. Y Marx menciona estos temas que yo les estoy desarrollando, que son temas de la fenomenología de la religión,
unos 212 veces en el Capital. Por ejemplo, Marx desarrolla el dios de los indoeuropeos, que es Moloch. Moloch es el dios de la ceniza, porque es el dios que incinera a los niños, que los queman para sacrificarlos. Moloch, Melkart, es el dios del cielo, por excelencia, ¿no? Y Yahvé, que es dios de la tierra, prohíbe los sacrificios de niños. ¿Por qué? Porque prohíbe quemar los cuerpos. Yahvé enseña a amar el cuerpo y no a condenar al cuerpo y no a despreciar el cuerpo. Yahvé es un dios de la tierra. Entonces Yahvé es un dios semita muy interesante, porque es uno de los primeros dioses de la tierra que se confronta con los dioses del cielo. Y en la antigüedad la rivalidad en Levítico, en Números, en Deuteronomio, y después va a aparecer mucho en Samuel 1 y 2, en Reyes 1 y 2, la disputa entre Yahvé y Moloch es fundamental. Los sacerdotes de Yahvé y los profetas de Yahvé, sobre todo, que son más semitas los profetas que los sacerdotes en Israel, la disputa entre sacerdotes y profetas en el Antiguo Testamento es fundamental para estudiar la lucha de clases, incluso de Marx. Y Moloch, el dios del cielo. Son la rivalidad entre esas dos tradiciones, la indoeuropea y la semita, donde por suerte triunfa la postura semita, ¿no? Que es la postura de Yahvé, donde se impide el sacrificio de los niños. Aunque probablemente Salomón haya hecho sacrificio de niños. Pero Marx es un semita. Marx define al hombre por su corporalidad. Marx, en Manuscritos Económicos Filosóficos, que es un texto que la tradición marxista no ha trabajado mucho, no ha leído mucho ese texto de Marx. Primero porque no estuvo traducida, ¿no? Pero en ese texto claramente Marx define al hombre como carne y sangre y a su valor como circulación de la sangre. Entonces yo he desarrollado un concepto en un libro que he escrito sobre Marx, que es el concepto de inversión ontológica en Marx. El hombre es carne y sangre, en su carne y sangre circula la sangre, y esa circulación de la sangre es el fundamento de su valor como persona. Ahí está el humanismo de Marx. El hombre es valioso porque es carne y sangre, y su carne y sangre son el fundamento de la divinidad. El hombre tiene valor, no tiene precio, tiene valor. Y ese valor está dado en su materialidad. Que el hombre sea cuerpo implica su valiosidad, su valor. Pero la mercancía no circula y no tiene valor. Entonces el hombre es humano, tiene valor y su sangre circula porque es carne y sangre, Eucaristía. En cambio, la mercancía no circula y no tiene valor. Cuando este obrero imprime su trabajo en la materia, les pone valor a la materia. Y cuando le pone valor a la materia comienza a tener valor en sí misma, y ese valor hace que la materia comience a circular. Y esa circulación de la mercancía es lo que estudia Marx en el Capital. Entonces, la cosa se ha humanizado, circula y tiene valor, y el hombre que era humano y tenía valor y su sangre circulaba, se ha cosificado. En el centro del sistema está la mercancía que circula como valor, y el hombre queda cosificado y alienado. Entonces la alienación del hombre tiene que ver con el fetichismo de la mercancía. El fetichismo de la mercancía, capítulo 2 del Capital, es que la mercancía circula como un fetiche, es decir, como que se ha humanizado ilusoriamente. Por eso en la filosofía de la sospecha de Ricoeur, ¿no? Hay una ilusión de que la mercancía tiene valor porque circula como que se ha humanizado la mercancía. El fetichismo de la mercancía es la alienación en función de la mercancía. En cambio, la alienación es el fetichismo en relación con el ser humano. Siempre tienen que entender la alienación y el fetichismo de la mercancía en ese contexto de la inversión ontológica. Es porque la mercancía se ha fetichizado que el hombre se ha alienado. Es decir, muy pocos marxistas hacen la interconexión entre alienación y fetichismo de la mercancía. Pero no se puede entender una sin la otra. Es porque la mercancía se ha humanizado que el hombre se ha cosificado. No sé si me entienden. Entonces yo no puedo explicar la alienación sin el fetichismo de la mercancía. Es imposible. Es un tema ético fundamental. Eso yo le llamo inversión ontológica.
En mi libro sobre Marx y en este libro, capítulo 14, 15 y 16, yo desarrollo en 48 páginas a Marx. Este Marx, ¿no? Este nuevo Marx estudiado desde la fenomenología de la religión. Bueno, si Marx define al hombre por su fisiología, en el manuscrito económico filosófico, Marx dice textualmente, al hombre hay que definirlo por su corporalidad, por su fisiología y por su organicidad. Y dice más abajo Marx, miren, si Marx hubiese escuchado a Judith Butler, que Marx dice, el hombre no es lo que autopercibe ser. Así textual, no me deje mentir, así dice textual Marx, ¿no? Dice, el hombre no es lo que dice ser, ni lo que percibe ser, ni lo que se representa mentalmente que es. El hombre es sus propias relaciones orgánicas y materiales. No sé dónde estará la ideología de género en Marx, ¿no? Justamente porque Marx es un filósofo materialista. Por otro lado, Marx, al definir el valor de la vida humana, le llama al capitalismo vampiresco. Porque ¿qué hacen los vampiros? La metáfora del vampiro aparece 118 veces en el Capital. Porque ¿qué hace el vampiro? ¿Qué chupa el vampiro? La vida, la sangre. ¿Y el hombre qué es? Sangre. El capitalismo entonces es inhumano. Malthus predicaba el aborto, predicaba el control de la natalidad. ¿Y Marx era malthusiano o era marxista? Marx era marxista. Entonces Marx defendía la vida desde la concepción. Marx, en 2 textos, está en contra del aborto. O sea, Marx nunca habló del aborto. Solo en 2 textos Marx habla así del aborto en contra. Eso es lo que yo quiero debatir con Dussel. ¿Cómo puede ser que él lea Marx, entienda el Marx semita y esté a favor del aborto? Hermano, pero te estás metiendo en el bolsillo toda tu filosofía y tu teología. Eso yo quiero debatir con Enrique Dussel. No acepta el debate, pero yo quiero debatir con él de eso. ¿Sabes? Mostrarle la inconsistencia del propio Marx que él enseña. Bueno, ciertamente Marx está en contra del aborto, y si Marx escuchara la ideología de género, Marx estaría en contra de la ideología de género. Fíjense qué lindo poder hablar con un marxista y golpearlo por la izquierda. O sea, decirle al marxista, yo soy más marxista que vos. Porque los marxistas, el 99% de los marxistas que pululan por ahí, no son marxistas, son althuserianos. Althusser, que ha creado ese mambo, Althusser antes de morir dijo, no lo leía Marx. Dijo Althusser. Así dijo. Entonces, Althusser ha creado la ficción de los 2 Marx. De que hay un Marx de la infancia, de que hay un Marx de la juventud, ese Marx humanista, ese Marx de los manuscritos económicos filosóficos, el Marx que iba a ser profesor de teología. Marx iba a ser profesor de teología, candidato a profesor de teología luterana, Marx. Los alemanes, hasta los católicos en Alemania son medio luteranos, ¿no? Eso es así, lo dice Habermas, dice, ¿no? En Alemania hasta los católicos son luteranos. Me tocó verlo. Y en cambio, después viene otro Marx, que es el Marx del manifiesto comunista, del Capital, que es el Marx antihumanista. Así lo enseñan en la escuela de Oviedo. Yo debatí con yo les llamo las viudas de Bueno, ¿no? Los discípulos de Bueno, debatí con ellos, porque ellos defienden un Marx antihumanista. Así, Marx es antihumanista. ¿Por qué? Porque el valor de la vida humana no es ontológico, sino está supeditado a las necesidades del Estado. Si el Estado necesita que ustedes se mueran para la revolución, tendrán que morir. Ese es el Marx que defienden en la escuela de Oviedo allá en España, que la izquierda en España es liberal. En cambio, Marx defiende el valor sagrado de la vida, aunque yo sé que hay textos del manuscrito del manifiesto comunista que van por otro lado, ¿no? ¿Qué importan los estragos si los frutos son placeres? No mató a miles de seres Tamerlán en su reinado. Los tengo presentes, pero yo, si tengo que salvar una frase de Marx o su corpus filosófico, yo creo que es más consistente el corpus filosófico que
las contradicciones que puede tener un Furcio, como cualquier gran filósofo que si piensa a lo grande se equivoca a lo grande también, como Marx, como Heidegger o como el mismo Platón, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Marx, en esa ética material, fundamenta una cosmovisión profundamente semita, profundamente material, al cual la Escuela de Frankfurt podría recuperar esa tradición tranquilamente, ¿no? Es una tradición muy interesante. Y yo creo que Marx, en ese contexto, es un humanista, que esa dicotomía entre el primer Marx y el segundo Marx que hace Althusser es totalmente falsa, que Marx siempre fue un humanista, que Marx siempre ha desarrollado la dignidad humana, y es porque la dignidad humana es un valor sagrado para Marx, es que Marx desarrolla una teoría del capital como inhumano y vampiresco. O sea, el capital es vampiresco porque el capital es antihumano, el capitalismo es antihumanista, no el marxismo de Marx. Hoy, y con esto termino, estamos frente a una nueva izquierda que es profundamente indoeuropea, con categorías cosmovisivas. La nueva izquierda es profundamente indoeuropea, es decir, la plataforma cosmovisiva de la nueva izquierda es la misma que la de los liberales. Es una falsa dicotomía, la izquierda y la derecha, el socialismo y el liberalismo. Es una falsa dicotomía. La única opción que tenemos nosotros es la tradición humanista. La tradición humanista tiene tres vertientes fundamentales. El humanismo semita, el marxismo, ese marxismo de Marx, que no es el althusseriano, el humanismo cristiano, que está expresado profundamente en la doctrina social de la Iglesia Católica, y el humanismo protestante de la tradición, una cierta tradición alemana, luterana y anglosajona, como la de Wesley, por ejemplo, ¿no? Que también es humanista. Entonces nosotros tenemos el humanismo judío, el humanismo católico y el humanismo protestante. Fíjate. Sí, pero vos fíjate que él ha trabajado mucho eso. El humanismo ateo es inconsistente. Porque si yo te pregunto, ¿por qué tiene dignidad el hombre? El humanista ateo no me puede responder. No puede responder porque en el fondo la dignidad humana tiene una raíz teológica fundamental. Eso es así. Entonces, lo que yo les quería transmitir, ojalá que les sea de utilidad para ustedes, que puedan continuar las investigaciones pertinentes si quieren, es que nosotros tenemos que rescatar el humanismo. Entonces nosotros no somos pro vida, porque la vida no es sujeto del derecho. Yo no defiendo la vida. La laucha también vive, la cucaracha también vive, el león también. Yo defiendo al hombre, al ser humano. Es el ser humano el que tiene valor. Es la sangre humana, la sangre y la carne humana son las que tienen valor. Sí. ¿Preguntas ahorita o al final mejor? No. Ya, mi inquietud es, o sea, también al menos en la tradición del Antiguo Testamento, el hombre por supuesto que es carne y sangre desde luego, pero está este elemento mostrado mitológicamente en el Génesis de Dios infundiendo el ruaj, espíritu, y esto sitúa al hombre en una categoría distinta del animal, por ejemplo, que también tiene sangre y carne. O sea, ¿por qué la sangre y la carne del hombre para Marx serían distintas de la sangre y la carne del perro, por ejemplo? Justamente porque Marx entiende la espiritualidad que implica la carne y la sangre humana, la sacralidad que implica la carne y la sangre humana. A ver, se lo voy a decir así, el ateísmo de Marx no es ontológico. Marx, cuando habla de Dios, no dice, él no niega que hay un ser que está en el cielo y que gobierna la tierra. A él no le interesa negar las 5 vías del Santo Tomás, ni decir que Dios no existe. Marx no se ve, de hecho, investiguen, Marx estuvo en contra de que un sindicato de ateos se meta en la Primera Internacional. ¿Sí? Le prohibió a los ateos meterse en la Primera Internacional. ¿Pero por qué? Porque el ateísmo de Marx es un ateísmo político, no ontológico. Marx es hegeliano. ¿Y qué dice Hegel en el capítulo 9 de la Fenomenología del Espíritu? Ustedes saben que tiene la reconciliación del espíritu consigo mismo, la religión y el saber absoluto. Y nunca se supo por qué entre la reconciliación
o sea, el autoconocimiento del capítulo 7 y el saber absoluto del capítulo 9, en el 8 está la religión. Siempre quedó ahí como, podría no estar la religión y si el autoconocimiento es el fundamento del saber absoluto, ¿por qué hay que pasar por la religión? Eso es algo que nuestro amigo Silvio Maresca, que falleció hace un mes, lo recordamos, Silvio Maresca, un gran filósofo, especialista en Nietzsche, pudo meterse en esa cuestión fundamental. Y tiene que ver con que para Marx la religión es el fundamento del Estado. Entonces Hegel, como buen luterano que era, él dijo, en Constantino la religión católica se hizo fundamento del imperio. O sea que se convirtió el cristianismo en una teología de la opresión. ¿Por qué? Porque ya en vez de ser el cristiano en contra del imperio, ahora el cristiano lo bendice al imperio, que gobierna sobre los hombres y sobre los cuerpos. O sea, a partir de ahí el catolicismo se configuró en una religión imperial. Y esa religión imperial domina a los hombres. Ya no es el fundamento de la liberación, ya no es fermento en la masa, ya no es leudar la masa, sino que es la edificación de un poder estatal que tiene la bendición del Papa. Para Marx, para Hegel, pero eso es un problema. Pero es un problema que tiene que ver con una dialéctica del Estado. Porque para Hegel, la dialéctica de la religión es la dialéctica del Estado. Porque es en el Estado donde se cohesionan todas las dimensiones fenomenológicas de la vida humana, a través de lo que después Husserl va a llamar la Lebenswelt, el mundo de la vida. Entonces, a partir de ahí, ustedes van a ver que Marx dice, claro, si yo tengo a la religión como fundamento del Estado, para poder liberar al hombre, tengo que estar en contra del fundamento del Estado, es decir, en contra de la religión. Entonces dice Marx, y lo dice clarísimo, ¿no? Dice, la crítica teológica es una crítica política. La crítica de la religión es una crítica de la política. ¿Por qué? Porque la religión es el fundamento del Estado. Y ese Estado es un Estado opresor, que me legitima la violencia del hombre. Entonces yo como para atacar el Estado, porque Marx es antiestatista, ¿no? Yo no sé dónde sacó los marxistas el estatismo, porque Marx es el filósofo que destruye al Estado, ¿no? Marx es liberal en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Entonces Marx dice, yo tengo que destruir la religión. Entonces el ateísmo de Marx es un ateísmo político, no es un ateísmo ontológico. Marx no es un tipo que quiere probar que Dios no existe o que quiere ir en contra de las 5 vías de Santo Tomás, como Bertrand Russell, por ejemplo. Marx es un ateo político. Y cuando ha destruido el Estado prusiano, Marx dice, ya no es necesario el ateísmo. Y les cuento algo, y comienza a alabar a Cristo, Marx, al final. Habla de las metáforas cristianas. Tiene muchas metáforas como el sarmiento y los pámpanos y la vid, y hace muchas alusiones a Cristo, Marx, al final. ¿Por qué? Porque ya el ateísmo no es necesario. ¿Por qué? Porque ya hemos destruido el Estado prusiano. Entonces el ateísmo de Marx es político y no... Lo desarrollo en este libro. Es un ateísmo político, no es un ateísmo ontológico. Marx no dice, no existe un ser que se llama Dios. No, a él no le interesa. A mí no me importa eso. A mí me importa que en ese nombre de ese Dios no me vengan a oprimir al hombre. Dice, ¿no? Es un humanista, Marx. Es un humanista. Por eso, el capítulo 15 de acá dice, Marx, herejía, sí, pero cristiano. ¿No? Es herejía, sí, pero cristiano. Oye, me resulta interesante tu lectura de Marx. Pero en ese sentido, y jugando un poquito al abogado del diablo, esa izquierda liberal, que en parte está inspirada en Marx, podría comentar del mismo modo. O sea, que, mira, yo no es que niegue a Dios. Yo lo que no quiero es que uses ese Dios para oprimirme moralmente. O sea, para que tú me digas que yo tengo que tener ciertos comportamientos morales, por ejemplo, respetar la vida humana desde su concepción, o que yo tenga que respetar mi configuración biológica, femenino-masculina, sino que yo quiero liberarme de eso, ¿no? Sí. Porque de hecho es lo que se ve. Bien. O sea, no niegan a Dios, sino que dicen, es más, muchos
creen en Dios, pero dicen, sí, pero no lo uses para oprimirme. Tu pregunta es excelente y con esto les voy a enseñar una nueva teoría de la posmodernidad, que la estoy construyendo hace un par de meses. Todavía no la escribí, así que si quieren escribir ustedes, me la pongo. Voy a explicar la posmodernidad desde Nietzsche y desde la Biblia. Jesucristo dice una frase tremenda, dice: la ley fue hecha para el hombre, no el hombre para la ley. Ustedes pueden enseñar teología 20 años con esa frase nada más. La ley fue hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Ahora yo puedo criticar a los conservadores con la misma frase y decir, los valores fueron hechos para el hombre y no el hombre para los valores. Profundicen en esa frase y se van a dar cuenta el error que cometen los conservadores. La posmodernidad no es más ni menos que la manifestación de un cambio del concepto de cultura. ¿Quién leyó El malestar en la cultura de Freud? ¿Sí? ¿Qué es la cultura para Marx? La represión de los instintos primarios, para Freud. ¿Qué dice Marx? La cultura para Freud es represión de los instintos primarios. Y a condición de la represión de los instintos primarios, la pulsión, o Nietzsche llamará Dionisos, no digan Dionisio, no es Dionisos, se genera la neurosis, que genera la cultura, ¿no? ¿Qué metáfora toma Freud? La metáfora de Odiseo, que vuelve de Troya y pasa por la isla Cíclada, las sirenas cantan y él se ata al mástil. Bueno, ese mástil al cual el hombre se ata es la cultura. Después la va a tomar Adorno en Dialéctica de la Ilustración, y Horkheimer van a tomar esa metáfora de Odiseo también. Son muy interesantes. Pero la posmodernidad se configuró en un cambio del concepto de cultura. Fíjense, la cultura ya no es la represión de los instintos primarios. La cultura posmoderna, a través de Nietzsche, es la expresión de los instintos primarios. Es la proyección social de los instintos primarios. Quiere decir que metafísicamente, si me permiten así el dislate, metafísicamente Occidente ya no es neurótico. Porque la cultura ya no es la represión de los instintos primarios, sino que hacer cultura hoy es expresar políticamente esos instintos primarios. O la nueva izquierda no tiene que ver todo con una sexualización, una libidinización de la vida, donde se privatiza el espacio público, comprado por la hegemonía del eslogan de la fábrica de la opinión pública de la izquierda, y se politiza la vida privada. Lo que vos decidís hacer en la cama es una cuestión política. O sea, cómo gozás en la cama en el fondo es una cuestión política. Lo privado es político, dice Monique Wittig, y lo público es privado, porque se ha privatizado como eslogan de la fábrica de la opinión pública de la izquierda. Ahora, si la libido se usa como expresión política o como contenido material de la expresión política, es que la cultura ya no es la represión de los instintos primarios, sino la expresión de los instintos primarios. Y si la cultura es la expresión de los instintos primarios, la posmodernidad es poner sobre la mesa Dionisos y expresar en el super yo la posibilidad de generar el contenido material para hacer política y cultura. Entonces quiere decir que Occidente ya no es neurótico, es psicótico. Quiere decir que la nueva izquierda es la expresión psicótica de Occidente. Occidente dejó de ser neurótico. Occidente es psicótico. La psicosis es el fundamento de la nueva izquierda y tiene que ver con un cambio en el concepto de cultura y con una manifestación dionisíaca, que el primero que comienza con Nietzsche, fíjense, es Hegel, porque Hegel en la fenomenología del espíritu define la verdad como, ¿se acuerdan? ¿Cómo define la verdad Hegel en la fenomenología del espíritu? El delirio báquico en el cual cada miembro se entrega a la embriaguez. Es dionisíaco Hegel en su concepto de verdad. Y de ahí va a venir Nietzsche hablando de la aletheia y de lo aletheico, que tiene que ver con el develamiento, que hay que develar a Dioniso de la trama apolínea. Ese es otro tema para investigar. Pero lo que les quiero decir yo es que la nueva izquierda lo que viene a traer es a decir, muchachos, no sean hipócritas. Ese es el mambo de la izquierda, es decir, no sean hipócritas.
Ustedes que dicen sí a la vida, abortan y tienen sexo y tienen morbo y hacen esto y hacen aquello y son homosexuales, y la nueva izquierda los mira a los conservadores y dicen, no sean hipócritas. ¿Qué significa no sean hipócritas? Que Dioniso salió a las calles, muchachos. Dioniso está en las calles. Está en las plazas, está en la radio, vos prendés Facebook y ahí está Dioniso, abrí este libro y está Dioniso, Dioniso, estás tomando Dioniso, va a comprar en la esquina y ahí está Dioniso. Dioniso está en las calles. Les guste o no les guste, ustedes se las tienen que ver, porque nosotros hemos redefinido el concepto de cultura y la hipocresía de la sociedad victoriana o postmoderna, o clásica, que es decir, mirá, digamos sí a la vida, y si querés abortar porque tuviste sexo con la mucama, hacelo, pero después anda a misa los domingos, ¿no? Entonces la nueva izquierda nos plantea a nosotros el desafío de decir, pará, pero ustedes le hicieron a la mujer para la familia o la familia para la mujer. Entonces viene una mujer que te dice, che, mi marido me revienta a trompada. Y el cura le dice, no, pero vos tenés que cuidar a la familia. Che, pero me revienta a trompada. Me es infiel. No, hay que cuidar a la familia, no te divorcié. Ya lo ponemos en oración, pero vos vos conservá la familia. Vos estás hecha para la familia. ¿Y la familia no está hecha para mí? O sea, yo tengo que estar hecha para la familia y yo tengo que cuidar a la familia, aunque la familia no me cuide a mí. Entonces viene Cristo y dice, no, muchachos, los valores se hicieron para el hombre, no el hombre para los valores. Si vos para defender el valor de la familia me la tenés que sacrificar a la mujer, eso no sirve. Porque eso no es humanista, es indoeuropeo. Porque para afirmar el status quo me lo tenés que negar al hombre. Y el humanismo viene a poner sobre la mesa no la negación del hombre y las necesidades del hombre, sino la afirmación radical del ser humano y del valor del ser humano. Entonces ahí es donde nosotros venimos a predicar también que nosotros no somos ni conservadores ni progresistas, ni de izquierda ni de derecha, ni socialistas ni liberales, somos humanistas. No somos ni yanquis ni marxistas, somos humanistas. Y desde ese humanismo, que es una afirmación radical de la dignidad humana, es que nosotros hacemos nuestra metafísica, nuestra antropología, nuestra ética y nuestra metapolítica. Nos quedan 7 minutitos y salimos corriendo al estacionamiento. O 7 para darse abrazos o para una pregunta más. Sí. Vamos a hacer más preguntas. Pero si no... Gracias por la plática, me pareció muy interesante. Quizás no es muy importante, pero cuando dices que Marx no estaba a favor del aborto, o sea, no sé qué tan relevante sea, porque ¿quién estaba en ese momento a favor del aborto? No, es decir, como que se me hace un poco anacrónico. Los liberales. Pero en esa época, así, de manera explícita. Bueno, no hacían campaña, ¿no? No hacían campaña. Pero el aborto existe desde la antigüedad. Platón estaba a favor o en contra del aborto. Todos estaban a favor. A favor. Además, Aristóteles está a favor de que se mate a los niños recién nacidos también. Dice que hay unos pro vida que se ponen muy aristotélicos. ¿Ustedes saben quién fue uno de los traductores del libro de Ánimas de Aristóteles al alemán? Marx. Marx es un gran conocedor del libro de Ánimas de Aristóteles. De hecho, en mi libro sobre Marx, yo leo a Marx desde Aristóteles por el mismo Marx. Porque Marx da cuenta de conocer a Aristóteles. Es impresionante, porque nadie ha trabajado eso. Yo quiero hablar con Dussel, porque Dussel no trabajó en Aristóteles. Para Dussel no entiende nada de Aristóteles. O sea, la señora que vende pancho allá en la esquina sabe más de Aristóteles que Dussel. Sí. Pero tenés razón, no era relevante socialmente el tema del aborto en ese momento. Pero lo que yo te quiero hablar es de la integridad filosófica del propio Marx. Si Marx hubiese estado a favor del aborto, tendría que haber negado toda su teoría. Como lo hace Dussel. Dussel te fundamenta todo para la dignidad ontológica del hombre y luego te dice que está a favor del aborto. Es borrar con el codo lo que ha escrito con la mano. Bueno, pues sí, es como que yo le hable de derechos naturales y después diga que no tienen propiedad privada. No se puede. Es la contradicción adyecto. Entonces vos tenés razón. Vos me decís,
Y bueno, capaz que si a Marx lo pones en este contexto, y capaz que sí estaría a favor. Entonces yo te doy la razón. Muy probablemente Marx estaría a favor. Pero yo les podría decir a Marx, no son marxistas. Hay no sé si lo conocen, a Juan Domingo Perón, en Argentina, un gran personaje, ¿no? Político, ¿no? Que ha desarrollado la doctrina de Perón, entre otros, han sido grandes católicos, tomistas muy importantes, entre ellos Arturo Sampay, Tomás Casares, no sé si estudia filosofía del derecho, Tomás Casares es el mejor, Arturo Sampay, la introducción a la teoría del Estado, y un cura que se llama el cura Benítez. Y el cura Benítez le escribió La Comunidad Organizada, Perón, que es un gran libro. Y Perón comenzó a llamarle compañero a Che Guevara. Entonces Benítez le escribe una carta, que la pueden leer, donde le dice: general, usted no es peronista. Entonces yo después de escribir una carta a Marx y decir: Marx, usted no es marxista. Gracias. Gracias. Interesante. Gracias. Buenísimo.